¿Qué pasa si juntas a Mario, Link y Pikachu? No para salvar el mundo, sino para que se agarren a putazo limpio para decidir quién es el más gay de los tres en tu grupo de amigos. Pues bueno, obtienes la saga más genial, explosiva y el mayor crossover de la industria de los videojuegos. Obtienes a Super Smash Bros. Así que prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo es que de alguna forma el Mario Putazo se convirtió en una de las sagas más importantes de la industria de los videojuegos. Vamos a hablar de su creación, de su evolución, de su impacto en la industria y sobre todo, de lo que dice sobre su creador. Porque Smash no es solo un crossover, es en cierto modo, pero muy en el fondo, una metáfora medio aterradora sobre crecer, como todo de lo que hablo en mi canal, casi. Todo comienza con Masahiro Sakurai, un desarrollador que, en lugar de seguir las reglas establecidas, un día se levantó, vio su majestuosa espada maestra parada y dijo: ¿y si hago un juego le peleas? Pero le quito todo lo que lo hace. ¿Un juego le peleas? ¿Un juego le peleas? Sakurai planteó algo radical, un juego donde cualquiera pudiera divertirse desde el primer minuto, sin barras de vida tradicionales, sin necesidad de memorizar secuencias imposibles, porque mientras en otros juegos como Street Fighter tenías que memorizar combos de 200 inputs, Smash tenía otro enfoque de mecánicas. Palanquita más botón igual a riatazo. Pero no solo era eso, Smash fue concebido con una mecánica que era tan simple como brillante. En lugar de reducir la vida del oponente, aumenta su porcentaje de daño hasta que sale disparado del escenario igual Omniman con el regente Trag. El resultado fue el primer Super Smash Bros. Para el Nintendo 64. Un juego que, en papel, sonaba como una broma interna, pero que en la práctica se convirtió en un fenómeno, porque Smash entendió algo que muchos juegos olvidan. La diversión no siempre está en la precisión, sino en el cague de risa de ver cómo al fin el Mario Verde le parte la madre a su carnal por quitarle protagonismo. La diversión se encontraba en esa sensación de que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. En ese instante donde vas ganando y de pronto el mismísimo Wherever Tomorrow te manda la burger de un zapeca. Técnicamente Smash no es el juego más complejo si lo comparas con otros gigantes del género, pero ahí está justamente su genialidad. Su sistema de porcentaje cambia completamente la dinámica del combate, porque no existe un punto claro de ¡chale, güey! ¡Ahora sí ya valí ver! No te das cuenta de que vas a morir hasta que ya es demasiado tarde y tu ratita ya quedó más mayucada que plátano, bro. Cada golpe importa. Cada error se acumula. Cada partida se convierte en una narrativa improvisada donde al final nada nunca está completamente escrito. Esto permite que tanto jugadores casuales como competitivos encuentren algo que disfrutar, aunque claro, también abre la puerta a ese amigo que jura no saber jugar, te gane usando a Kirby con 2 botones y una sonrisa, lo cual aquí entre nos y consultando la constitución política de no te pases de pinche ver, debería ser penado con 3 años de cárcel, pero aquí estamos. Pero si hay algo que define a Smash por encima de todo, son sus personajes. Este juego no solo reúne a figuras icónicas como Donkey Kong, Fox McCloud o Samus Aran, sino que con el tiempo se convirtió en una especie de museo interactivo de la industria del videojuego. La inclusión de personajes externos como Cloud o Sephiroth no son solo un golpe de nostalgia, sino una declaración clara. Smash ya no era solo un juego de Nintendo, se volvió una celebración del gaming en su totalidad. Es el equivalente a juntar a todos los iconos de tu infancia y decirles ¡que se armen los putazos! Y de alguna forma eso no solo funciona, también emociona, un chingo. Cada personaje nuevo anunciado se convirtió en un evento global que rompía más el internet que One Piece. Se transformaba en momentos donde internet perdía la cabeza colectivamente, donde la reacción importa tanto como el personaje en sí, y donde Super Smash Bros. Ultimate llevó esta idea al extremo con su famoso Everyone is Here. Una frase que no solo resume el juego, sino toda su filosofía. Si existe, es icónico y tiene puños con los cuales meter unos buenos madrazos, puede estar en Smash. Hasta aquí todo suena como una historia de éxito, diversión y caos bastante bien ejecutado. Pero hay algo más debajo de la superficie que no notas cuando estás gritando porque te lanzaron fuera del escenario, pero que está ahí, constante, silencioso. ¿Smash tiene una narrativa? No en el sentido tradicional de una trama elaborada con giros y protagonistas establecidos, sino en la forma en la que, por detrás de escena, lo que parecemos ver a lo largo de los títulos es una metáfora del crecimiento de su propio desarrollador. En el primer juego todo ocurre en lo que parece ser el cuarto de un pequeño niño aparentemente muy fan de Nintendo,
Los personajes no son reales en la secuencia de inicio, son solo peluches que cobran vida cuando alguien decide jugar con ellos. Hay algo profundamente inocente en esa idea, algo que remite a la infancia, a esa etapa donde crear mundos enteros con lo que tienes a la mano es suficiente, y ese alguien que juega eres tú. Pero también es Sakurai, es un creador joven experimentando, probando, divirtiéndose y creando juegos sin el peso de las expectativas, sin la presión de tener que hacer algo importante. Conforme la saga avanza, algo cambia. Los modelos se vuelven más detallados, más realistas, más pulidos. Ya no parecen juguetes improvisados. Ahora son figuras de colección, objetos cuidadosamente diseñados, casi intocables, como las figuras de un coleccionador obeso que huele a queso. Ese cambio no solo fue técnico, es simbólico. Representa una transición de la libertad a la responsabilidad, del juego a la preservación. Sakurai ya no está simplemente jugando con ideas, ahora está cargando con el peso de una franquicia, con la expectativa de millones de jugadores, pero sobre todo con la fría y empresarial supervisión de Nintendo. A partir de Melee, si somos capaces de ver entre los píxeles, podemos notar cómo el juego evolucionó con la necesidad de superar lo que ya hizo, o viéndolo desde el lado metafórico, con el cual muy probablemente se proyectó el creador, es el paso de ser un niño que juega con sus juguetes sin pensar, a un adulto que los guarda en una vitrina porque sabe lo que valen. En este contexto, personajes como Master Hand y Crazy Hand, dos de los villanos más icónicos de toda esta franquicia, dejan de ser simples jefes para convertirse en algo más interesante. Master Hand representa el control, la intención y la creación consciente de Sakurai. Es la mano que mueve todo, que decide y que dirige. Pero Crazy Hand es otra cosa. Es el caos, la frustración, el lado menos glamoroso de crear. Es cuando las cosas no salen como quieres, cuando la presión se convierte en estrés por no llenar las expectativas del público, cuando la creatividad se mezcla con agotamiento y hasta cierto punto ganas de destruir lo que con amor creó tu otra mano. Ambos son dos caras de la misma moneda, dos aspectos de un mismo creador que intenta mantener el equilibrio entre control y caos, entre orden y destrucción. Y luego está Tabú. ¿Se acuerdan del Dr. Manhattan mariposón de Super Smash Bros. Brawl? Él es probablemente uno de los elementos más interesantes y más discutidos de la saga. Tabú no es un villano tradicional, no tiene un discurso épico ni una presencia exagerada. Es silencioso, distante y bastante frío. Su poder no radica en la destrucción directa. Convierte a los personajes en trofeos, los inmoviliza y los transforma en objetos que pueden presumirse sin la necesidad de mostrarlos con afecto. Pero bueno, ¿qué es un tabú? Según su definición, un tabú se refiere a la prohibición o restricción severa sobre ciertos comportamientos, relaciones, palabras, alimentos u otras prácticas dentro de una cultura. En otras palabras, algo que de hacerse con naturalidad en una sociedad es mal visto. Y es aquí donde la analogía se vuelve personaje. Tabú representa la industrialización del arte, el momento en que las ideas dejan de ser ideas y se convierten en productos. Es el miedo de cualquier creador, perder el control de su obra, verla transformada en algo rígido, estático, incapaz de evolucionar. El punto donde la creatividad se congela por el hecho de que ahora hacer algo simple, divertido o menos serio a esta altura se haría mal visto, porque sería un tabú. Al final, Super Smash Bros. No solo es un juego de peleas, sino un crossover espectacular. Es de forma casi accidental una reflexión sobre crecer, sobre crear y sobre lo que se pierde en el proceso. Y aún así, seguimos agarrándonos a madrazos y regresando a Smash, no solo por la competencia o los personajes, sino porque hay algo en ese caos que nos recuerda lo que es no pensar demasiado las cosas, lo que es simplemente disfrutar, porque aprendimos que tanto nosotros como nuestros queridos personajes debemos darle sus patadotas a los tabús, o el que dirán: Doñita, ¿a usted qué chinteguas le importa si paso mucho tiempo madreándome al Denedonde con mi hámster eléctrico? Le invito cordialmente a visitar la bella república de Chica su puta. Así que la próxima vez que elijas a tu main y entres a una partida, recuerda que no solo estás jugando con simples personajes, también estás participando en una historia mucho más grande, una que empezó con peluches en un cuarto y terminó convirtiéndose en una de las obras más representativas e icónicas de toda la industria de los videojuegos. Y recuerda, Baby.